Belu, vamos a un hermoso espacio ubicado céntricamente en Córdoba capital, que creo data de una arquitectura, si no me equivoco, puedo hacerlo, claro, sí, pero del siglo XVIII me parece. Muy bien. Y vamos a hablar porque tiene una grilla muy interesante. Comenzó ya el 4 de noviembre, hay actividad hoy también. Por eso, ¿a quién recibimos, Belu? Le recibimos a Marcela Fernández, directora del Museo Sobremonte. Hola Marcela, bienvenida. Hola, buenos días. ¿Cómo les va, chicos? ¿Cómo andas, Belén y Leo? Bienvenida. Muy acertado tu comentario, Leo, con que era la casa que quedó en pie más antiguo que tiene, claro, Córdoba, porque es de una construcción de mediados del siglo XVIII, 1752 data su construcción. Bueno, y aparte, bueno, muchos por ahí la conocen por sus visitas a la ciudad de Córdoba, otras por ahí saben que estamos hablando ahora en el interior, pero está ubicado casi en el centro de Córdoba, bueno, o en un lugar muy importante, muy concurrido por el día a día, digamos, de los cordobeses, ¿no es así, Marce? Sí, es un lugar estratégico, neurálgico hoy en día, pero pensemos que la colonia, estar a una cuadra de la Plaza Mayor, también lo era para estas primeras familias que habitaron esta primera cuadrícula habitacional que tuvo Córdoba en sus primeros años. Claro. Marce, ya vamos a llegar un poquito a la grilla que tenemos para presentar, y agradecemos siempre a la agencia Córdoba Cultura. Nos encanta, ayer lo charlaba con gente de la agencia, es muy lindo porque nos permite, Marce, la verdad lo digo, poder charlar con ustedes, poder vincular un poco los museos, cuando nos toca hacerlo con los museos de capital, de la ciudad capital de nuestra provincia, traerlos un poquito a nuestro interior a través de la virtualidad, y eso es maravilloso. Te pregunto, Marce, ¿cómo han pasado un poco estos tiempos, estos meses de pandemia, y cómo están ahora también un poco volviendo al ruedo? La actualidad hoy del museo, ¿cómo lo están trabajando? Sí, la alegría de este año de haber podido abrir en marzo, fue uno de los primeros museos que abrió allá a partir del mes de marzo, habiendo estado un año prácticamente, sí, un año, desde la virtualidad, digamos, no cerrado por completo. A mí siempre me gustó en la gestión utilizar la frase a puertas cerradas, a ventanas abiertas, ¿no? Posibilitando de que a través de nuestras redes, de los distintos circuitos de diálogo con el público, con los visitantes, poder acercar el contenido de la colección en otro aspecto, y sobre todo con el rol social inclusive de los museos, que tienen que estar muy llegados con todo lo que estaba pasando, voy a decir, en la situación que estábamos el año pasado, que era muy distinta a la de hoy en día, si bien no se ha ido esta pandemia que nos atraviesa como sociedad, pero que el museo estuviera en un lugar privilegiado, podríamos decir, el año pasado, en esta cuestión del acercamiento con el visitante, con el público o con el usuario que nos estaba viendo por redes sociales, fue importante para focalizar ese acercamiento con ellos y posibilitar a través del arte, de la cultura, de los museos, un ratito de salir de la realidad que tanto nos agobiaba, creo, a ambas partes. Así que bueno, estuvimos un año transitando de esa forma, y bueno, en marzo con la alegría de poder abrir con todos los protocolos vigentes sanitarios, y ya desde agosto de este año poder incorporar ya actividades en los patios presencial. Entonces, bueno, hoy en día conviven estas dos modalidades de museo. El museo virtual, que aprendimos mucho durante el año pasado y que no lo vamos a descuidar porque realmente también es un canal de comunicación con la gente, pero pudiendo volver a las salas, a los patios y a este tipo de actividades que requiere que la gente visite y que se lleve la experiencia del museo. Bueno, Marce, primero nos encanta, porque que puedan volver a trabajar, que puedan volver un poco a la presencialidad. Ahora, la virtualidad, todo esto que tuvo la pandemia, ¿viste? Que por ahí era más comunicación a través de redes, a través de transmisiones, bueno, en fin.
aceleró un poquito ese proceso de los museos puntualmente hablando y la vinculación, porque antes, a lo mejor, nos va a contar vos, por ahí era más, che, hay que ir a visitar el museo para conocerlo. Y a lo mejor ahora, todo este año y medio, por ahí sirvió, Marce, para que tengan más llegada a distintos puntos, no solamente de la provincia, Marce, porque también hay que pensar en lo nacional y en lo internacional. Entonces pensá un poco que esta virtualidad, si bien yo me quedo siempre con lo presencial, pensá que esta virtualidad por ahí ayudó un poco a que el museo, en este caso el Museo Sobremonte en Córdoba, pueda llegar a más personas y más personas puedan saber o conocer o interiorizarse mucho más de él y sus actividades. Sí, sí, es como vos decís, hasta la pandemia podríamos decir que las redes en los museos, la mayoría de las veces, era un porcentaje muy alto, era sobre todo para informar las actividades que se hacían presencialmente, era un canal de comunicación, solamente informativo. En cambio, creo que la pandemia nos dio este momento de reflexionar de qué otras cosas el museo podía acercar a través de esa pantalla, sea en redes sociales, ahora hablo en plural, no solamente del Sobremonte, sino que no solo desde las redes sociales, sino si tuviera una página de web. Muchos museos han relacionado con su público a través de un WhatsApp. Digamos, un medio tecnológico que podía acercar la colección y sobre todo el relato al público. Nosotros en eso estuvimos trabajando en armar contenidos que fueran también, digamos, cercanos a lo que podía unirnos con la comunidad. Es por eso que salió, no sé, en julio del año pasado, hablar de los juguetes que jugábamos o los juguetes que coleccionábamos cuando éramos chicos. Entonces eso permitió también acercarnos a muchos adultos mayores que dejaron sus relatos en el museo. Y ahí fue también la posibilidad de hacerlos partícipe del relato, o sea, eran coautores del relato que en ese momento el museo presentaba en sus redes. Y sobre todo ampliar el público, que no solamente, acuerdo con vos que la experiencia en el museo es inmejorable y no se lo puede comparar con ningún otro tipo de acercamiento, pero posibilitó tener conversatorios, distintos Zoom, en donde nos uníamos con museos latinoamericanos. Hemos estado en reuniones internacionales como en Colombia, en México, en Chile, a través de este tipo de conversatorios, y pudimos acercar lo que era el museo, hacer conocer a otros puntos geográficos de nuestra América, que acá en Córdoba, en una esquina del centro de Córdoba, tenemos un museo histórico con la colección que tiene el museo. Bueno, Marce, a ver, para entrar un poco en tema también, aprovechar estos minutos, contanos un poco esta grilla de encuentros. El 4 comenzó, estoy en lo correcto, el 4 de noviembre, y hoy también hay actividad. Contanos un poquito cómo fue, qué balance haces del encuentro del 4. Bueno, un poco armar este ciclo que se llama En Diálogo con lo Afro, fue un poco poner en jaque y en tensión lo que muchas veces también por desconocimiento no accedemos o está invisible, que es, digamos, es nuestra raíz afro, al haber estado, por ejemplo, ¿no? Voy a poner un ejemplo, en épocas del Marqués de Sobremonte, quien habitó la casa, se hizo un censo y el 60% de la población era negra. Entonces, ¿qué pasó con esos negros que habitaban esta Córdoba colonial, la Córdoba del Tucumán? ¿Qué pasó? ¿A dónde se fueron? ¿A quiénes pertenecían? ¿Cómo era su día a día en las casas, como en los conventos y en las órdenes religiosas? Entonces, a través de estos cuestionamientos, que hace un par de años también que se empiezan como a visibilizar un poco más, y sobre todo en estas instituciones como los museos en Córdoba, fue armar esta grilla en noviembre, que tiene mucho que ver con que el 8, el pasado lunes, se celebre y se conmemora desde el 2013 el Día Nacional del Afro-Argentino y la Cultura Afro, como parte de nuestra identidad como comunidad. Por ello, desarrollar este ciclo en noviembre tenía doble sentido, no solo la reivindicación y el compromiso que tiene el museo por mostrar
porque el Museo Provincial Marqués de Sobremonte es sitio de memoria de esclavizados. Nosotros en ese censo que les comentaba de 1778, hay una datación que había 7 esclavos en los patios, viviendo en la casa del museo, en los patios en donde hoy en día se conservan 3 de las habitaciones en donde ellos habitaban. Entonces, como sitio de memoria fue muy importante lograr convocar a distintos especialistas que durante todas las semanas estuvieran reunidos para poder comunicar. El pasado jueves, el jueves 4, fue a través de una charla de Alfonso Uribe, en donde empezábamos en este recorrido de 4 charlas, conversatorios y mesas redondas. Empezamos como desde lo macro, íbamos a empezar como desde el legado afro que tuvo el Museo Sobremonte. Entonces íbamos a empezar a contar sobre aquellos esclavizados que vivieron en el museo, marcando algunos objetos materiales e inmateriales que nos hubieran legado. Entonces, en el conversatorio con Alfonso Uribe salió un poco acerca de lo que podemos ver en el museo, que es la herrería, y la herrería justamente con manufactura africana de estos esclavizados, también las tejas musleras que ellos mismos hacían, pero también salió ese otro legado, el patrimonio inmaterial, eso que llevamos de generación en generación, y muchas veces no sabemos que tiene esa raíz africana. Por ejemplo, en palabras que usamos en el uso diario, como candombe, merengue, conga, que son de origen africano. También podemos observarlo en algunos de los bailes, en ritmos, en su música, todos legados que podemos en el día a día, en el caminar por la ciudad los podemos observar. Y también dentro de lo que es en la receta, ¿no? Las comidas que hoy nos quedan, tanto ingredientes como recetas, que también tienen esa raíz africana y vienen de este pasado colonial nuestro. Bien. Ese fue un poco lo que fue el 4. Bien, Marce, y hoy hay un conversatorio, ¿no? Hoy va a haber un conversatorio entre Daniel de la Torre, arquitecto, quien está a cargo de la estancia Santa Catalina, sí, y de la doctora María José Becerra, que ella está en estudios africanos de la Universidad Nacional de Córdoba. Ambos especialistas son miembros del Grupo Córdoba Ruta del Esclavo, un grupo que desde el 2010 un poco tiene esta función de visibilizar estos lugares de memoria, como dije anteriormente, en donde hubo esclavizados en Córdoba, y visibilizar el tema de esta raíz afro. Bien, Marce, y para adelantar, son 2 jornadas más las que restan, ¿no? Los próximos 2 jueves, el jueves 18, va a haber una mesa redonda, porque va a haber vamos a estar, porque también voy a estar presente allí, vamos a estar distintos trabajadores de distintos museos, tanto de Córdoba como del interior de Córdoba, en donde vamos a contar la experiencia desde hace unos años a esta parte, cómo fue, por eso el conversatorio se llama ¿Hablamos de negros en los museos? Porque es como a través de la exhibición o de la visita guiada, de soportes expuestos, bueno, de la expografía, de todos esos como contenedores que tiene el museo, en donde se pudo hacer eco este tema de lo afro. Distintos museos tuvieron distintos tipos de estrategias y de actividades en torno a este tema. Entonces un poco fue un llamado a estos distintos museos, estos distintos trabajadores de museo, y van a contar distintas experiencias en torno al tema. Y el último jueves va a estar la doctora Inés Punta, quien nos va como a hacer un cierre, sobre todo porque su investigación siempre estuvo canalizada en los distintos en la investigación sobre los distintos, en las distintas estancias jesuíticas, la cantidad de esclavos que tenían, y ahora en su último libro, que está por
salir ahora, en estos días. En este libro ya investiga y hace como un paralelismo de todas ellas, digamos, del día a día que tenían con sus esclavos. Muy bien, Marce, la verdad agradecemos el tiempo, estos minutos para contar un poco esta agenda, esta serie de encuentros y para charlar un poquito también acerca del museo. Agradecemos a la Agencia Córdoba Cultura, a su presidenta Nora Vedano y a todo su equipo que siempre nos permiten también poder mostrar y reflejar un poquito para el centro-sur de la provincia de Córdoba, estas más de 100 localidades que nos acompañan cada mañana, cómo se trabaja y cuáles son las actividades, en este caso, de los museos, en este caso del Sobremonte, desde la ciudad capital. Así que la verdad aprovechamos, Marce, agradecemos tu amabilidad y te mandamos de aquí un gran abrazo. Bueno, muchas gracias. Yo muy agradecida, chicos, por hacer la difusión de estas actividades en el interior, es muy importante y bueno, nos gustaría que nos acompañen o que vengan a visitarnos después. Pero bueno, claro, sí es maravilloso. Córdoba tiene museos hermosos y propuestas sí, que guardan un poco la historia, increíbles también y con muchas actividades también en la actualidad. Así que Marce, desde aquí, de Villa María, gran abrazo para vos y para todo el equipo del museo. Gracias, chicos, nos vemos. Gracias, Marce. Un gran abrazo, muchas gracias. Marcela Fernández con nosotros, directora del Museo Marqués de Sobremonte, aquí charlando en La Mañana de 20.